Bien, esta semana se retoma el trabajo legislativo con varias prioridades para el gobierno, entre ellas retomar el trabajo sobre la reforma tributaria, el proyecto que reduce a 40 horas también la jornada laboral semanal, que sea despachado pronto por el Congreso. En este último caso, pues ya está en sus últimas instancias. Vamos a conversar sobre este y otros temas con el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber. Gracias, senador, por el contacto. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por su tiempo. Senador, bueno, se retoma ya el trabajo legislativo y es momento también de ir definiendo probablemente algunas de las prioridades que tendría el gobierno. ¿Cuál cree usted que deberían ser esos temas prioritarios en el inicio del año 2023? Hola, buenas. Yo creo que hay que distinguir lo urgente de los temas urgentes e importantes de los más estructurales e importantes. En el corto plazo creo que hay que reforzar la agenda de seguridad ciudadana, que es un tema que está en el día a día de las chilenas y los chilenos, y al mismo tiempo seguir proponiendo medidas para hacer frente a la reactivación económica, ayudar a las familias ante el alza sostenida del nivel de precio. Si hoy la inflación ha ido disminuyendo el ritmo de crecimiento del alza sostenido el nivel de precio de un 14 a un 12% y va a seguir, ojalá, disminuyendo. De todas maneras quieren apoyo a la familia, para eso está el paquete de medidas económicas. Y en lo más estructural es avanzar de una buena vez y conseguir los acuerdos, porque si no, no va a ser posible en el Parlamento, para la reforma previsional y una reforma tributaria que ayude, entre otras cosas, a financiar dicha reforma previsional. Póngale usted el proyecto 40 horas y otras medidas, pero creo que en lo grueso, quedando 3 años de gobierno, hay que abocarse a lo urgente e importante y a lo más estructural e importante y definirlo, darle una prioridad y generar un clima de entendimiento. De lo contrario, no vamos a avanzar en las agendas transformadoras que requiere el gobierno del presidente Boric, gobierno al que yo apoyo por lo demás. Senador, en ese sentido, ¿usted cree que es necesario ir generando también avances en proyectos que sean percibidos por la ciudadanía, que sean realmente notorios desde el punto de vista de su calidad de vida? Me refiero, por ejemplo, a este proyecto de las 40 horas, donde ya se ha logrado un acuerdo también con la oposición. Correcto. El proyecto 40 horas fue aprobado en la Comisión de Trabajo, que es la comisión natural para ver ese proyecto. Ahora va a ir a la Comisión de Hacienda, esperamos verlo a partir de la semana siguiente o subsiguiente. Y es un proyecto que viene bastante, comillas, consensuado. ¿Por qué? Porque se establecieron gradualidades para la implementación del proyecto de 40 horas, se buscaron una especificidad y algún tipo de tratamiento especial a determinados tipos de jornadas laborales para determinados tipos de áreas o actividades o tamaños de empresas. Entonces yo creo que este va a ser importante y ese es un proyecto que la ciudadanía lo va a percibir directamente. Comillas, aquellos que tienen empleo, ciertamente, directamente, porque van a tener una reducción de la jornada laboral manteniendo las condiciones de remuneración. Ese es todo el desafío. Con todo, hay otros proyectos que son importantes también, los que van a ayuda directa a las familias más vulnerables, como la extensión, el aumento del bono, del llamado bono marzo. Ya se establece una serie de otras medidas económicas y también me olvidé decirlo, pero creo que es muy importante que los ministerios de Obras Públicas y Vivienda comiencen de manera muy fuerte a que se note en regiones el despliegue de inversión en infraestructura. Cuando usted invierte en infraestructura, usted termina contratando brazos que tienen que trabajar, eso genera ingresos, genera un efecto multiplicador en la economía, hay una demanda directa e indirecta por empleo y genera actividad económica, y creo que el gobierno debe preocuparse de descentralizar mucho el presupuesto de la nación, que creció bastante este año, en particular en seguridad, pero también en infraestructura. Y eso creo que es importante para que, como usted dice, lo perciban los ciudadanos en el día a día. Sí. Senador, respecto al proyecto de 40 horas, usted hablaba también de estos acuerdos que se lograron para establecer, por ejemplo, esta gradualidad o la forma de ir implementándolo. ¿Qué lecciones se pueden sacar de ese proceso pensando en las otras discusiones? Por cierto que este es un proyecto que tiene una envergadura distinta a una reforma previsional, ¿no? Pero quizás hay algo interesante que se pueda sacar pensando en ese objetivo de alcanzar los votos, pensando además que el gobierno no tiene los respaldos suficientes por sí solo para avanzar en esos proyectos estructurales. Tiene razón, bueno, es un buen ejemplo este proyecto para la pregunta que me está haciendo. Y bueno, antes de esta entrevista me preocupé de leer un poquito qué pasó en la Comisión de Trabajo. Y es un proyecto que fue aprobado por unanimidad de todos los sectores políticos. Entonces, la conclusión que yo saco es que el proyecto original, que entre paréntesis es una moción parlamentaria del año 2019, o sea, no es algo que propuso el gobierno del presidente Piñera, lo propusieron diputados, más precisamente, algunos de ellos son senadores hoy día, pero este proyecto logró mutar, cambiar, ser modificado en su forma original
para darle ¿qué? Viabilidad, para que sea una realidad. ¿Y cómo se hizo? Conversando. Algunos dirán negociando, otros dirán logrando acuerdos, algunos más críticos dirán transando, otros más optimistas como yo decimos con sentido de realidad, buscando gradualidad a los proyectos para hacerlos viables. Entonces, mi lección es que en la reforma tributaria y en la reforma de pensiones vamos a tener que ponernos de acuerdo de esa forma. De lo contrario, no hay proyecto que sea viable. Y un gobierno puede tener su opinión. Un gobierno puede tener incluso, yo puedo compartir la opinión de mi gobierno, pero si no logro convencer a mis adversarios políticos o a quienes piensan distinto, tengo dos alternativas. O me quedo con mi razón y sin proyecto de ley, y no hay reforma de pensiones, no hay reforma tributaria, no hay nada, o estoy dispuesto a ajustar mi horizonte, mi universo de lo soñado, de lo que yo ando buscando, de lo que yo creo que es lo mejor y más óptimo, pero como no tengo los votos, trato de alcanzar el 70, el 80% de mi objetivo y hago dos cosas con eso. Primero, me alegro de lograr el 80% porque avancé y es un gobierno que tiene logros. Y me queda el 20% restante, ¿para qué? Para conseguirlo en la próxima oportunidad, para seguir convenciendo a aquellos escépticos y tengo algo que mostrar y sobre todo de que es un gobierno o un Estado que avanza, no se queda encerrado en sus buenas razones, pero que no tiene delivery. Y aquí lo que se requiere es delivery. En un gobierno de 4 años en particular, y ese fue uno. Claro, y el segundo año está caracterizado también por los tiempos electorales, se van definiendo el perfil que tiene cada año, ¿no? El primero es de instalación, el segundo es el año en que hay que empezar a mostrar esos resultados, senador. ¿Y eso qué cuota implica de realismo también? Bueno, se requiere harto realismo y además lo que usted decía respecto al primer año de instalación, el segundo de realizaciones, en el caso nuestro, este segundo año se nos va a topar con una elección aquí al mes de mayo, producto del tema constituyente, porque como consecuencia del estrepitoso fracaso del 4 de septiembre, por razones que en otra oportunidad comentaremos, hay que hacerse cargo de eso y hoy día vamos a tener entonces de aquí a mayo una ligera tensión entre comillas, por esta elección. Pero creo que el gobierno tiene todas las condiciones, el presidente Boric, salvo un par de decisiones que yo puedo no compartir, pero en lo grueso, él como presidente ha tomado decisiones correctas en materia de política exterior, en materia económica, en materia de apoyos sociales, en tratar de expandir su plataforma de apoyo político al incorporar al socialismo democrático, con el tremendo ajuste de gabinete que hubo en septiembre con la llegada de la ministra Uriarte y la ministra Tobá, para dar un ejemplo. A todas luces va a haber un ajuste ministerial y su secretaría ahora para darle un nuevo impulso. Entonces yo siento que la única forma de avanzar aquí va a ser para realizar esto, y perdona que sea reiterativo en esto, es ponernos de acuerdo con la oposición para sacar adelante los proyectos. Yo tengo que convencer a la oposición de que la propuesta que se está haciendo es buena, cuáles son las virtudes, cuáles son los efectos positivos, cómo morigeramos aquellas cosas que a algunos les generan dudas o dificultades, pero estar preparado para avanzar en la agenda, sin perder el norte, pero haciéndolo ya. Los gobiernos duran 4 años, no hay mayoría parlamentaria, si no se modifica el sistema político chileno de manera más estructural, esto va a seguir ocurriendo en el futuro. Presidentes que llegan con buen apoyo, pero no tienen de ciudadanos en voto, pero no tienen un apoyo, una correlación en el Parlamento. Obliga a conversar en cualquier democracia. Y eso es lo que yo veo a un presidente que está comprometido en eso. El tono del presidente Boric es el adecuado para lo que viene. Más allá de las críticas que hacen algunos muy injustas, entre paréntesis, y más allá de los errores no forzados, lo admito, pero en lo grueso está bien inspirado en ese tema el presidente, y por eso es que amplió su base de apoyo, como lo ha hecho políticamente al incorporar más actores distintos, y que no me cabe duda lo va a seguir incorporando con los ajustes que vamos a conocer en el futuro cercano. Senador, ¿esto es una especie de realismo sin renuncia, como acuñó la presidenta Bachelet en su segundo mandato? Lo que yo quiero es que seamos un gobierno que saca adelante proyectos que la ciudadanía diga, me está escuchando, está actuando, está resolviendo. Mira el despliegue que hubo para el tema de los incendios. El despliegue que tuvo el gobierno en el incendio en Viña del Mar a 2 días de la Navidad. Fue un despliegue bueno, en terreno. En los incendios, lo mismo. Entonces yo veo un gobierno que tiene capacidad de gestión, tiene que trasladarse esa misma capacidad de gestión, ese despliegue, ¿ya? Que fue... No hay dos voces de que no fue un buen despliegue. ¿Ah? Y no fue un despliegue comunicacional, fue en terreno, fue real, fue con apoyo, se gastó recursos, se contrataron los tanques, etcétera. Bueno, eso mismo tenemos que hacerlo y trasladarlo
entonces a las decisiones políticas de reformas económicas, de reformas previsionales, de seguridad ciudadana, retomar la agenda de seguridad ciudadana, el despliegue del gobierno en el norte con la frontera con los militares. Más allá de las cosas que hay que aclarar, yo veo un gobierno que se toma en serio sus responsabilidades, pero para eso a veces hay que mejorar los elencos. Y eso yo creo que el presidente ya lo ha insinuado de manera clara, de que va a hacer algunos ajustes. Y está en todo su derecho, segundo año. ¿Y en qué hay que mejorar esos elencos? ¿En qué niveles del servicio, de la conformación del equipo? Lo que yo espero que el presidente él haya hecho una evaluación, él y su equipo, él y el comité político, o sea, no es una pura voz, la decisión la toma el presidente, pero él tiene que consultar, es qué áreas de su gobierno son las que él cree que hay que mejorar la gestión, qué áreas de su gobierno hay que explicar mejor, qué áreas de su gobierno hay que dar a conocer los avances, qué área de su gobierno va a ser un punto de inflexión con respecto al proyecto original, al programa original, porque la realidad es distinta. Yo me conformo en el sentido de, no estoy apuntando a un ministerio en particular, creo que tiene que ver dónde están los déficits de gestión. Si es en 2 lugares, serán esos 2 lugares. Yo entiendo de las conversaciones que he tenido con el gobierno, con el Ejecutivo, es que van a hacer cambios, uno a nivel de ministro y otro a nivel de subsecretario. Y eso va acompañado, y hay que decirlo y no le saquemos la vuelta, a una distinta distribución de responsabilidades políticas. Esto es que las 2 coaliciones de gobierno, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, se sienten representados en la toma de decisiones y en la ejecución de las decisiones que se toman, tanto a nivel central como a nivel regional. Y eso está claro, lo sabemos, y yo confío en el buen criterio del presidente, que lo hizo del día 1, cuando nombró su primer gabinete con miembros del Socialismo Democrático, después con el ajuste después del 4 de septiembre, con la llegada de Uriarte y Toá al gabinete. Creo que hizo un mejoramiento en eso, pero aún nos falta, y yo creo que hay claridad respecto a que hay algunas áreas que requieren reforzamiento. Y no es ningún pecado hacerlo. Senador, ¿y no se corre un riesgo de que el 7 de mayo haya que hacer otro ajuste en función del resultado? Yo diría, bueno, pero yo no sé cuándo va a ocurrir el ajuste que estamos hablando, seguramente en estos días, o no, pareciera que estos días, pero no sé si es necesario, producto del resultado de esa elección, hacer un ajuste ministerial. Para evitar eso, lo que habría que hacer es que el gobierno no parezca acoplado al resultado de esa elección. O sea, puede que ocurran los hechos igual, pero creo que lo importante es que el gobierno sea percibido de aquí mientras transcurre esta campaña y esa elección, preocupado y concentrado en el día a día de la administración de su gobierno, de implementar el programa, de sacar los proyectos adelante. Lo doy vuelta. Al margen del resultado del 7 de mayo respecto a la elección de constituyentes, si al 7 de mayo tenemos un avance sustantivo en materia tributaria, o el proyecto 40 horas, o la reforma previsional, tal vez eso también juega a favor de ¿qué? De desacoplar el resultado de esa elección con la opinión que se tiene respecto al gobierno. Entonces yo creo que tenemos todos los incentivos, primero porque es bueno para Chile, para los chilenos y las chilenas, sacar estas reformas, pero va para el gobierno para desacoplarse de ese resultado y no ocurra lo que ocurrió en la elección anterior, es que apareció demasiado jugado al resultado del plebiscito, que también le terminó, entre otras cosas, pasando la cuenta al plebiscito como consecuencia de la evaluación del gobierno. Sí. Senador, antes de cerrar, me gustaría preguntarle por la reforma tributaria en particular. Esta semana se vota en la sala de la Cámara, va avanzando con este proyecto. Luego llegará al Senado, pero me gustaría preguntarle por el trámite. Usted hacía alusión también a esta necesidad de llegar a acuerdos, ¿no? Y de buscar los votos de la oposición o cierto respaldo de la oposición para algunos puntos. ¿Dónde está el espacio para que esta reforma se abra a algunos cambios, cree usted? Yo creo que hay varios aspectos que pueden ser conversados y tal vez o mejorados o modificados, depende del punto de vista de cada uno. No me quiero anticipar a cada uno de ellos porque quiero ver el resultado que va a tener lugar mañana y el miércoles en la Cámara de Diputados. O sea, cómo sale el proyecto desde la Cámara de Diputados antes de hacer, pero creo que claramente hay temas respecto a la profundidad de la reforma, cuánto se persigue recaudar realmente, qué pasa con ciertos tributos que no conocemos, entre paréntesis, la reforma que conocemos es la que está en la Cámara ahora y que va a pasar al Senado. Pero yo espero conocer ahora a fines de marzo cuáles son las otras medidas tributarias como los impuestos llamados correctivos. Vamos a conocer en materia medioambiental, en materia de otras áreas que están insinuadas, pero queremos conocer. Ahí va a haber una discusión sobre el impuesto al patrimonio, hay una discusión pendiente sobre el royalty a la minería. Yo esperaría que al menos 3 áreas las abordemos casi en simultáneo.
la reforma tributaria que está hoy día en la Cámara de Diputados y ver cómo sale, el royalty de la minería, que está ahora en la Comisión de Hacienda, pero creo que hay Sí. que verla in tándem, en paralelo, y también un proyecto de responsabilidad fiscal para asegurarnos de que los recursos que se van a recaudar vía el royalty o vía la reforma tributaria, también los gobiernos, los ejecutivos tengan un mejor marco para utilizar esos recursos y también haya mayor transparencia y una mayor, si usted quiere, fiscalización, por así decirlo, respecto a la forma en que el Ejecutivo utiliza los recursos, ¿ya? O cuánto compromete de los recursos a futuro. Y para eso creo que nuestra política de responsabilidad fiscal, que entre paréntesis es la que nos ha permitido hacer todo estos apoyos económicos, Ujú. creo que siempre es posible mejorarlo. Entonces, esta tríada, reforma tributaria, digo, royalty y responsabilidad fiscal, creo que puede ser un buen pie para lo que viene. Bien. Y para eso tenemos que tomarnos todo el año. Creo que se puede hacer, no digo rápido, pero se puede hacer con optimismo, sacarlo durante el primer semestre, de todas maneras. Bien, senador Lagos Weber, gracias por el contacto, muy amable. No, muchas gracias a usted y que esté muy bien, ¿eh? Y que sea una buena semana.